Bien, buenas noches con todos muchachos. Una vez más, el día de hoy el tema que vamos a tratar es el pensamiento y el lenguaje. Vamos primeramente a definir algunos términos, ¿ya? Vamos a definir algunos términos que influyen en el proceso del pensar. Seguramente tú esta parte teórica ya la viste en Sepún, ya la viste la parte teórica en Sepún, pero vamos a definir por ahí algunos términos y vamos a recordar lo que ya estamos estudiando, lo que ya se ha llevado en la segunda semana de Sepún. Vamos a hablar en primer lugar de que existen dos elementos muy importantes dentro del proceso del pensar. Esos dos elementos importantes son tanto el sujeto cognoscente como el objeto cognoscible. El sujeto cognoscente, la característica principal del sujeto cognoscente es la de ser un ser humano. Un ser humano es un sujeto cognoscente. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver más adelante, porque es el único capaz de pensar, el ser humano. Luego, el objeto cognoscible debe tener una referencia en la realidad, debe ser un objeto de nuestra realidad. Y obviamente podemos hablar de la realidad concreta o podemos hablar de la realidad abstracta, diferentes tipos de realidades, ¿verdad? Entonces tenemos dos elementos importantes que van a influir en el momento del proceso del pensar, sujeto cognoscente y el objeto cognoscible. Este sujeto cognoscente va a producir un proceso, obviamente, va a tener un proceso conocido como el proceso del pensar. El pensar es una operación. La psicología define al pensar como el proceso generador de ideas y eso obviamente viene por parte del sujeto cognoscente. Ese es otro término que estamos definiendo. También del pensar nosotros vamos a llegar al pensamiento. El pensar es un proceso y por lo tanto el pensamiento es un producto o un resultado. ¿Por qué? Porque el pensamiento es el resultado de pensar. ¿Correcto? El pensamiento es el resultado de pensar. Hay una gran diferencia, muchachos, entre el pensar y el pensamiento. El pensar todavía se comete cuando tú estás originando ideas, todavía estás procesando alguna información. En cambio, el pensamiento ya se comete cuando tú tienes un resultado, cuando tú ya operaste todo eso, procesaste toda esa información y generaste un producto, generaste un resultado. Un ejemplo común, el que suelo colocar siempre, a ver, vamos a hacer una diferencia, ya quiero que participen, por favor, pueden utilizar el micrófono, pueden utilizar el chat también si desean. Voy a colocar el chat para todos, ya para que puedan conversar, a ver, para que puedan conversar, vamos a colocar el chat para todos, ¿ya? Ya está, ya coloqué el chat para todos, ahí está el chat para todos, todos pueden comunicarse ahora, todos pueden comunicarse, ya está, listo, ya está el chat para todos, bien, entonces vamos a hacer un ejemplo en el cual vamos a diferenciar, mira, vamos a diferenciar el pensar del pensamiento con un ejemplo, ¿te parece? Vamos a colocar, o voy a colocar lo siguiente, mira lo que voy a colocar, ¿ya? Voy a colocar lo siguiente, mira, voy a colocar fila número uno. En la fila número uno voy a colocar esto, mira. En la fila número uno voy a colocar esto de acá. Ya está. Voy a seguir colocando acá fila número 2. En la fila número 2 voy a colocar esto de acá, mira, ve. Ahí está. Voy a colocar otra fila, voy a llamarla la fila número 3. Fila número 3, ahí está, fila número 3. Y vamos a colocar acá otra cosita, vamos a colocar acá, esto mejor, ¿ya? Ahí está, así mejor. Y voy a colocar la última, fila número 4. Fila número 4. Ya está. Y en la fila número 4 voy a colocar con otro color, bonito tiene que estar, bonito. Con otro color, a ver, voy a colocar en la fila número 4 lo siguiente, mira. Ya está. Listo. Nada más, ¿ya? Nada más. Y yo te voy a pedir en este momento que tú me digas cuál es la fila número 5. Eso es lo que te voy a pedir, ¿ya? Miren, muchachos, aquí tengo, ¿ve? Aquí tengo, ¿ya? Ahí voy a colocar los puntitos suspensivos para ver lo que sigue. Fila número uno, ahí está. Fila número 2, ahí está. Fila número 3, ahí está. Fila número 4. Y yo quiero encontrar cuál es la fila número 5. Eso es lo que quiero encontrar. Entonces, a ver, voy a darles un minuto para pensar.
Un minuto para pensar. A ver, un minuto. Ya está corriendo el tiempo. A ver, con este ejemplo nosotros vamos a diferenciar el pensar del pensamiento. El pensar del pensamiento. Está corriendo un minuto para pensar. Un minuto para pensar, ¿ya? Con esto vamos a diferenciar nosotros el pensar del pensamiento. Ojo, el pensar, recuerda que es un proceso y el pensamiento ya es un resultado. Quiero saber qué fila continúa, cuáles son los siguientes dígitos, qué fila es la que continúa, cuál es la fila número 5. Simplemente eso es lo que yo quiero saber. ¿Ya? Y con ese ejemplo, pues voy a lograr diferenciar el pensar del pensamiento. A ver. Está corriendo el tiempo, está corriendo el tiempo, está corriendo el tiempo, ya está corriendo el tiempo. Está corriendo el tiempo. Obviamente han tenido que encontrar una relación, ¿verdad? No es escribir por escribir, no es decir por decir, no es aceptar por aceptar, no, tiene que encontrar una relación, tienes que encontrar una relación. Tienes que encontrar una relación, ¿ah? A ver, tienes un minuto, vamos, a ver, ¿quiénes están presentes? Ya llegaron más. Xiomara, a ver, vamos, Xiomara, tienes un minuto. Brian, Elizabeth, Leticia, la gente de medicina, a ver, Johnny, Lucero también, tienes un minuto. Luis, ¿hasta cuándo, Luis? Tienes un minuto, Luis. Mariana, Miguel también, Miguel, ya Luis, ya, pues ya la profe, ya Luis, ya la dice. Luis, ¿alguien tiene la respuesta? ¿Alguien tiene la respuesta de esto? A ver. Sharon, ¿qué dice Sharon? Natalie, Miguel, Mariana. ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien tiene la respuesta de esto? ¿Nadie todavía? A ver, quiero que me digan si alguien tiene la respuesta. A ver, utilice su micrófono, alguien, diga yo nada más. Diga yo la persona que tiene la respuesta. O escriba ya, escriba. Tú eres tímido, eres tímido. Bien, muchachos, déjenme decirles algo. A ver, déjenme decirles algo. Muy bien, Luis, ya lo has visto, pero ¿cuántas veces, no en tantos ciclos? Ya lo has visto, ya. A ver, déjame decirte algo. A ver, ya no sirve conmigo, tienes que decirme, ya conmigo no sirve eso. Ya, muchachos, aquellas personas que ya le dieron solución, que saben cuál es la respuesta, que saben qué es lo que sigue en la fila número 5, esas personas se encuentran acá, mira, ve, corazoncitos, acá, ve. ¿Por qué? Porque esas personas han logrado tener un producto, un resultado. Esas personas, todos ustedes se han puesto a pensar. Todos se han puesto a pensar. A ver, ¿cómo es lo que hago acá? A ver, 1, 11, 21. A ver, de acá para acá va 10. A ver, de acá para acá va 10. Ya. No, pero de acá para acá no va 10. No es esto, no es eso. Así no está, así no está. Así no está. Entonces, a ver. Entonces, acá los últimos son unos, ya. A ver, acá este es 1, 2, 1. No, pero tampoco tiene una relación así. No. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes se han puesto a pensar, ustedes han comenzado a pensar, han comenzado a procesar información, han comenzado a qué cosa, a generar ideas. Mientras no le des solución a ese ejercicio, tú sigues en el proceso del pensar. Pero Luis, que ya lo ha visto cuántas veces en tantos ciclos, dice, Luis me dice, profe, el resultado es el siguiente, y lo escribo, mira, ve. Ahí está, y ahí está. Ese es el resultado, me dice Luis. Luis me da este resultado, ¿por qué? Porque ya está en la parte del pensamiento, ya originó un resultado, ya tiene un producto. Entonces la diferencia es sencilla. Aquellas personas que todavía están pensando cómo desarrollar un ejercicio, están en el proceso del pensar. Y aquellas personas que ya lo resolvieron, aquellas personas que ya lo desarrollaron, pues se encuentran en el pensamiento porque es el producto del pensar. Nada más. Eso es. Eso es la diferencia entre el pensar y el pensamiento, nada más, ¿correcto? Entonces, bueno, Luis me dio esta alternativa y correcto, este es el número que sigue. No te voy a decir por qué, en el otro ciclo te digo por qué, ¿ya? Este es el resultado, ¿bien? Este es el resultado. Entonces, ya sabemos cuál es la diferencia entre el pensar y el pensamiento.
Mientras no des solución a algo, tú sigues en el proceso del pensar, sigues generando ideas. Pero cuando tú ya cambias, cuando tú ya le das un resultado, cuando tú ya procesas esa información y le das un producto, llegas a una conclusión, eso ya es conocido como un pensamiento. La diferencia entre el pensar y el pensamiento, ¿ya? Otra más, una más fácil, ¿ya? Una más fácil. Supongamos, a ver, tengo acá esto, dibujarlo más bonito que el anterior. Tengo acá esto de acá, y tengo acá esto de acá. Ya está. Ahí. Ya está. Ya está. A ver, supongamos, muchachos, que esto que tú ves acá, es una torta. Esto es una torta, ¿ya? Esto que tú ves acá es una torta. Y yo te voy a decir que con solamente tres cortes, con solo tres cortes, dividas en 8 partes iguales. Con solo tres cortes, lo dividas en 8 partes iguales. A ver, te estoy dando un pensamiento, te estoy originando algo, te estoy dando un problema para que tú lo puedas resolver. A ver, con solo tres cortes, la dividas en 8 partes iguales. Que me digan ya está o que me digan ya la aquellas personas que ya lo dieron resolución, que ya saben cómo se resuelve. Yala, ahí está Brian, Yala, dice profe, hace tiempo lo he visto eso. ¿Quién más? ¿Quién más? Ya, Brian se encuentra según él en el pensamiento porque ya le dio un resultado, ya le dio solución. Brian ya le dio solución con solo tres cortes, la ha dividido en 8 partes iguales. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, ¿quién más? ¿Qué más? Todos los demás se encuentran en el proceso del pensar, entonces. Todos los demás se encuentran en el proceso del pensar, entonces. Brian es el único que hasta ahorita está en el pensamiento. A ver. ¿Quién más? ¿Quién más ya se encuentra en el pensamiento? ¿Quién más se encuentra en el resultado? ¿Quién más se encuentra en el producto, el pensamiento? ¿Quién más? ¿Quién más se encuentra en el pensamiento? A ver. Nadie todavía. Entonces, todos los demás se encuentran en el proceso del pensar, ¿verdad? Todos los demás se encuentran en el proceso del pensar, ¿verdad? Todos los demás se encuentran en el proceso del pensar, porque todavía están generando ideas. Entonces, por ahí alguien va a darle solución a esto. Cuando le das solución, te encuentras en el pensamiento. Pues dice el profesor, le hacemos un corte así por la mitad. Ahí está. De allá para acá lo cortamos así por la mitad, un corte, ¿ya? De acá para acá, sí ve, 2 cortes, ¿verdad? Ahí ve. Lo cortamos así, 2 cortes. Y otro acá en el medio, 3 cortes. Y con esos 3 cortes, pues los hemos dividido en 8 partes iguales. Eso ya es el pensamiento, cuando le das la solución a algo, cuando le das el resultado. Entonces ya saben, muchachos, cuál es la diferencia entre el pensar y el pensamiento. El pensar es un proceso o una operación generadora de ideas y el pensamiento es el producto o el resultado del pensar. Bien, siguiente. A ver, siguiente término para definir. El lenguaje. El lenguaje es el último término para definir. El lenguaje es la manifestación del pensamiento. Cuando tú tienes el pensamiento establecido ya acá, lo que tienes que hacer con ese pensamiento pues simplemente es manifestarlo, explicitarlo, sacarlo al medio a través del lenguaje. ¿Cómo? El lenguaje puede ser oral, el lenguaje puede ser escrito o el lenguaje puede ser mímico. Entonces, esos 5 elementos están dentro del proceso del pensar, dentro del proceso del pensar. ¿Ya? Tenemos acá el pensar, el pensamiento y el lenguaje. El pensar es un proceso, el pensamiento es un producto y el lenguaje es una manifestación. Bien, vamos a hablar ahora de algunas realidades, porque yo sé que en ese punto has escuchado de la realidad psicológica, la realidad conceptual y la realidad material. Bueno, cuando te hablaron de la realidad psicológica, te estás acá, mira, ve. Cuando tú hablas de la realidad psicológica, te encuentras hablando del pensar. El pensar se encuentra dentro de la realidad psicológica. Si tú hablas de la realidad conceptual, conceptual, te encuentras dentro del pensamiento. El pensamiento ya pertenece a una realidad conceptual o una realidad ideal. Y vamos a hablar del lenguaje que pertenece a una realidad material. Ahí está. Realidades, ¿ya? Realidad psicológica, realidad conceptual y realidad material. Profesor, pero usted dijo que solamente existe la realidad concreta y abstracta, y por ese motivo, estos dos de acá pertenecen a la realidad abstracta, los dos de acá. Y la concreta es la realidad material, porque donde se manifiestan nuestros pensamientos. Realidad psicológica pertenece al pensar, realidad conceptual pertenece al pensamiento.
Ahora yo te hago una pregunta, a ver, te hago una pregunta, te hago una preguntita, a ver. Cuando nosotros estudiamos la clasificación de las ciencias, dijimos que Mario Bunge clasifica las ciencias en dos tipos, ¿te acuerdas? Ciencias fácticas y ciencias formales. Pero esta clasificación él lo hace tomando en cuenta dos elementos importantes, el objeto de estudio y la realidad que estudian, ¿verdad? Objeto de estudio concreto, objeto de estudio abstracto y realidad que estudian. Dime, ¿cuál es la realidad de las ciencias formales? A ver, ¿te acuerdas? Lo hemos visto el día miércoles, lo hemos visto el día miércoles. Recordemos, realidad, la realidad de las ciencias fácticas, ¿cuál es? Y la realidad que estudian las ciencias formales, ¿cuál es? A ver, ¿cuál es la realidad de las ciencias formales? ¿Qué pasa? Fin de semana, están tristes, están deprimidos, no te he escrito hoy día todavía. Fin de semana, viernes, están tristes, ¿qué ha pasado? Bueno, estoy esperando, ¿ah? Si quieren que la clase sea monótona, yo hago una clase monótona, dicto mi clase y acabo mi sesión y me voy, no hay problema. No hay problema. Si no quieren participar, muchachos, si yo hago mi clase directo, hago mi clase directo. Ya no tengo problemas con eso, no tengo problemas con eso, ¿ya? No tengo problemas con eso. Bien, vamos a continuar entonces. Voy a continuar. Bien, estamos hablando entonces de la realidad psicológica, de la realidad conceptual y de la realidad material. Dijimos que las dos primeras pertenecen a la realidad abstracta y la última pertenece a la realidad concreta, ¿ya? El proceso del pensar. Te mencioné que para el proceso del pensar existen dos elementos muy importantes. Los procesos del pensar existe el sujeto cognoscente y el objeto cognoscible, dos elementos importantes. Este sujeto cognoscente va a abstraer todas las características del objeto. Todas las características del objeto van a ser abstraídas por este sujeto cognoscente. Entonces, cuando abstrae todas las características, tiene que compararlo con la experiencia según su realidad. Tú has tenido una experiencia con eso en tu realidad. Si yo te muestro algo, tú vas a saber qué cosa es porque en algún momento has tenido una experiencia con eso. Este sujeto también ha tenido alguna experiencia con este objeto. Por ese motivo es que va a abstraer todas las características. Va a abstraer todas las características del objeto. Y cuando abstrae todas las características del objeto, va a aprender de ese objeto, va a enjuiciar de ese objeto y va a razonar de ese objeto. Es decir, va a pensar de ese objeto cognoscible. Y dentro del pensar se encuentran tres elementos importantes que son los actos del pensar. Pregunta de examen de admisión. Los actos del pensar están definidos ¿por qué? Por el conceptuar o también llamado aprender, por el juzgar o también llamado enjuiciar y por el razonar. Estos tres que terminan en ar, estos tres que son verbos, son actos del pensar, son los actos del pensar, ¿correcto? Entonces, los actos del pensar tenemos dentro de ello el aprender o conceptuar, el juzgar o enjuiciar y el razonar como actos del pensar. Hemos dicho que el pensar es un proceso generador de ideas, por eso esta cosita cabe. Este sujeto cognoscente está generando ideas de este objeto cognoscible. Y cuando va a generar las ideas, cuando recién vas a ver lo que en realidad es este objeto cognoscible, el sujeto va a producir un resultado. Este pensar va a obtener un resultado. ¿Y cuál es el resultado del pensar? El resultado del pensar es conocido como el pensamiento, ¿ya? El sujeto va a pensar y el resultado del pensar es el pensamiento. Dentro del pensamiento, este sujeto va a generar tres formas, ya no actos. Estos serán actos del pensar, mira, ve. Ahora vas a generar tres formas, conocidas como las formas del pensamiento. Y las formas del pensamiento son el concepto, el juicio y el razonamiento. El concepto, el juicio y el razonamiento. El conceptuar, que es un acto, se expresa a través del juicio, perdón, a través del concepto dentro del pensamiento. El resultado del conceptuar es el concepto, el resultado del aprender es el concepto, el resultado del juzgar es el juicio, el resultado del enjuiciar es el juicio, el resultado del razonar en el pensamiento es el razonamiento. Las tres son conocidas como formas del pensamiento. Estas son las formas del pensamiento. Mira, actos del pensar,
formas del pensamiento. Ya hemos visto qué cosa es el sujeto, qué cosa es el objeto, qué cosa es el pensar, qué cosa es el pensamiento. Ahora estamos estudiando los actos y las formas del pensamiento. Una vez que ya lo tienes en el pensamiento, como las formas del pensamiento, el concepto, el juicio y el razonamiento, esto de acá tú lo vas a manifestar. Y esa manifestación se hace a través del lenguaje. Y también cada uno de estos tres se van a manifestar en el lenguaje. El concepto se va a manifestar a través del término. El juicio se va a manifestar a través de la proposición y el argumento se va a manifestar a través de, perdón, el razonamiento se va a manifestar a través del argumento. Pero estas manifestaciones que tú ves acá, estas manifestaciones que tú ves acá, término, proposición y argumento, son las manifestaciones a través de un lenguaje artificial. Son las manifestaciones a través de un lenguaje artificial. Porque si nosotros hablamos de un lenguaje natural, en un lenguaje natural no, el concepto no se manifiesta como término. En un lenguaje natural el concepto se manifiesta como la palabra. En un lenguaje verbal, el juicio no se manifiesta a través de la proposición, sino a través de la oración. ¿Ya? Y obviamente el razonamiento se manifiesta a través del argumento también, pero mira, en el lenguaje natural va a cambiar, en el lenguaje natural van a cambiar, pero nosotros no estudiamos el lenguaje natural, nosotros estudiamos el lenguaje artificial. Por eso es que tenemos acá el pensar con los actos y acá tenemos al pensamiento con sus formas y el lenguaje con sus manifestaciones. Ahí está, mira, todos estos son elementos que conforman al proceso del pensar. Y vamos a colocarlos a todos en línea recta, ya vamos a colocarlos a todos en línea recta para poder analizarlos mejor. Ahí están, mira, ahí están. El pensar con sus actos, el pensamiento con sus formas y el lenguaje con sus manifestaciones, ¿ya? Manifestación. El pensar, ¿qué cosa era? El pensar era un proceso, era un proceso. El pensamiento, ¿qué cosa era? El pensamiento, ¿qué cosa era? Un resultado. Y el lenguaje, ¿qué cosa era? Una expresión o manifestación. Expresión. Ahí está, mira. El pensar, ¿qué origina el pensar? El pensar origina al pensamiento. Y el pensamiento se manifiesta en el lenguaje. El pensar nos trae como resultado al pensamiento y el pensamiento trae como manifestación al lenguaje. Y todos los que están debajo de él, todos los que están debajo de ellos, hacen lo mismo. El aprender es un proceso. Mira, vamos a leerlo así, mira. El aprender es un proceso que trae como resultado al concepto y este se expresa mediante el término. El enjuiciar es un proceso que trae como resultado al juicio y se manifiesta o se expresa mediante la proposición. Y el último, el razonar es un proceso que trae como resultado al raciocinio o razonamiento y se expresa a través del argumento. Todos están en línea recta, ¿lo ves? Sus procesos, resultados y expresiones. Siempre van a estar así, mira. Preguntas de examen de admisión decían lo siguiente, por ejemplo, la proposición es la manifestación del razonar. A ver, te pregunto, la proposición es la manifestación del razonar. ¿Será verdadero o será falso esto de acá? Profe, ¿la proposición es la manifestación del razonar? No, eso es falso, porque la proposición es la manifestación del juicio, no del razonar, no tiene nada que ver con el razonar. Entonces, todos van en línea recta, todos van en línea recta, ¿lo ves? Todos van en línea recta. A ver, si yo te digo, el argumento es la manifestación del resultado de razonar. El argumento es la manifestación del resultado de razonar. A ver, ¿cuál es la manifestación? Dice el resultado de razonar. ¿Y cuál es el resultado de razonar? El resultado de razonar es el razonamiento o el raciocinio, ¿verdad? Y el argumento es la manifestación del razonamiento. Correcto. De esta manera, entonces, son como entablan las preguntas para un examen sumativo, mira, con respecto al pensamiento y el lenguaje. No te olvides de esos cuadritos de acá, ya igual te los voy a pasar, no te olvides. Hemos dicho pues que cada uno produce al otro. Ahí está.
Hemos hablado de la realidad abstracta, no te olvides, y hemos hablado de la realidad material. La primera, realidad psicológica, y la segunda, realidad ideal. Ideal o conceptual. ¿Te acuerdas que el día miércoles hemos estado hablando de aquella persona que diferenció psicología de lógica? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que el día miércoles hablamos de aquella persona, de aquel historiador, de aquel filósofo, en este caso lógico, que logró diferenciar entre la psicología y la lógica? Si diferenció la psicología de la lógica. Hablamos de Husserl. ¿Te acuerdas que Husserl diferenció psicología de lógica? ¿Por qué? Porque dijo, la psicología estudia el pensar y sus procesos. La psicología no se interesa en estudiar el pensamiento. La psicología solamente estudia el pensar y los procesos. Al pensamiento lo estudia la lógica. ¿Te acuerdas que la definición de la lógica era ciencia que estudia el pensamiento? Por ese motivo. ¿Por qué? Porque el pensamiento lo estudia la lógica y por eso le pertenece una realidad conceptual. Yo hace un momento te pregunté por qué se caracterizan las ciencias formales y la respuesta era porque el objeto de estudio es abstracto y pertenecen a una realidad conceptual. Si hablamos de realidad conceptual, estamos hablando del pensamiento, porque el pensamiento pertenece a ese tipo de realidad. Bien, bien, una vez que hemos hablado ya cuáles son los procesos del pensar, hemos hablado del pensamiento, también hemos hablado por ahí del sujeto, del objeto cognoscible, el sujeto cognoscente, hemos hablado de los actos del pensar, de las formas del pensamiento, sus manifestaciones, ya sabemos cómo relacionarlo más o menos. Vamos a hablar ahora del lenguaje. ¿El lenguaje qué cosa es? Una definición simple para la lógica. ¿Qué cosa es el lenguaje? La manifestación del pensamiento. Nada más. Ese es el lenguaje. El lenguaje es la manifestación del pensamiento. Y si hablamos por manifestación del pensamiento, queremos decir que en el lenguaje nosotros vamos a manifestar todo lo que estamos pensando a través del pensar. ¿Ya? Eso es lo que hace el lenguaje. Profesor, pero acá dice que también es un sistema de señales. Ya, bueno, eso de ahí es otras definiciones, pero nosotros realmente lo que nos interesa del lenguaje es que es la manifestación del pensamiento. Nada más. ¿Ya? Y el lenguaje se puede dividir, muchachos. El lenguaje se puede dividir en dos tipos, lenguaje natural y lenguaje artificial. El lenguaje natural, ¿cuáles son sus características? El lenguaje natural es ambiguo, es inexacto, podría tener doble significado, doble sentido, es eminentemente verbal, es polisémico porque tiene doble significado, 3, 4, 5 significados, es connatural al hombre, nosotros lo aprendemos en el seno de la comunidad y su forma es el idioma. Estas son las características de un lenguaje natural, características de un lenguaje natural, ¿ya? En pocas palabras, ¿qué cosa es un lenguaje natural? Un lenguaje natural es aquel tipo de lenguaje que todo el mundo me va a entender cuando yo lo use. Yo uso este tipo de lenguaje y todos sin excepción, van a entender lo que yo estoy hablando, todos. En este caso, por ejemplo, subió el precio de las verduras, mira, a ver. Subió el precio de las verduras. Es un lenguaje natural, todo el mundo me va a entender. El día de ayer falleció mi tío también, todo el mundo me va a entender. Casera, véndame su culantro, también te va a entender, te va a entender. Te hubiera abrazado fuerte la última vez que lo también. Cualquier tipo de oración, enunciado que tú manifiestes y este te entiende todo el mundo, también es lenguaje natural. También es un lenguaje natural, ¿ya? También es un lenguaje natural. Ojo, si es que yo utilizo una palabra, ustedes ahorita que son especialistas en el inglés, ustedes que son especialistas en el inglés, que están llevando inglés para ingresar a la universidad. Bien, ahora sí. Ustedes que están llevando el inglés, por ejemplo, cuando encuentren una frase, un enunciado que está escrito en inglés, también forma parte del lenguaje natural. Así está escrito en inglés, en portugués, así está escrito en italiano, así está escrito en francés, así está escrito en alemán, en ruso, cualquier tipo de idioma que ustedes vean también es lenguaje natural, también es lenguaje natural. ¿Por qué, profesor? Porque la forma del lenguaje natural es el idioma. Como se aprende en el seno de la comunidad, nosotros hemos aprendido el español, pero esas personas por el seno de la comunidad han aprendido otro tipo de idioma. Y no quiere decir por el hecho de que no lo entiendas que no es lenguaje natural. Por lo contrario, sí es un lenguaje natural, porque la forma del lenguaje natural es el idioma. ¿Ya? No te olvides entonces del lenguaje natural.
Ahora vamos a hablar del lenguaje artificial. El lenguaje artificial obviamente es creado por el hombre para ciertos fines prácticos, posee pocas reglas gramaticales sin excepciones y es convencional, es bastante convencional. Dentro del lenguaje artificial, que es la creación del ser humano, tenemos dos tipos de lenguajes artificiales. Tenemos el lenguaje científico y el lenguaje no científico. El lenguaje científico son determinados para cada tipo de ciencia. Lenguaje científico determinados para cada tipo de ciencia. Dentro del lenguaje científico tenemos a dos tipos. Tenemos al científico terminológico y tenemos al científico formalizado, ¿ya? Científico terminológico y científico formalizado. El lenguaje científico terminológico es aquel lenguaje en el cual nosotros utilizamos palabras o términos que no nos van a entender todos, que nos van a entender cierto tipo de personas. Por eso es que dice que es propio para cada ciencia. Nos van a entender aquellos tipos de personas que estén relacionados con ese tipo de ciencia. El lenguaje terminológico son términos relacionados para cada tipo de ciencia, que no todo el mundo me va a entender. Por ejemplo, si yo digo dialéctica o hablo de dialéctica, no todo el mundo sabe lo que es la dialéctica. Citoplasma tampoco. Citoplasma es un término que se utiliza para un tipo de ciencia. Esternocleido mastoideo de la misma manera. Psiquiatría igualmente. Roca ígnea de la misma manera. Año luz. Son términos que los usa cierto tipo de personas. Por eso es un lenguaje científico terminológico, está dentro del lenguaje artificial. Y el lenguaje científico formalizado es aquel tipo de lenguaje que utiliza bastantes símbolos. Y al utilizar bastantes símbolos, obviamente es escrito y es exacto. Al utilizar bastantes signos. En este caso, yo no sé quién es A, yo no sé quién es Pi, yo no sé quién es R, porque no me lo está diciendo. Pero su misma estructura y su misma simbología hace que yo recuerde que esto de acá es la fórmula del área. Área es igual a pi por el radio al cuadrado. El área de un círculo, ¿verdad? El área de un círculo es igual a pi por el radio al cuadrado. Ahí está. Espacio, no, no es espacio. Esto de acá es energía. Energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. Son términos porque nosotros utilizamos símbolos dentro del lenguaje científico formalizado, fórmulas. Y en el lenguaje no científico, pues tenemos las señales de tránsito, el lenguaje braille, la tarjeta de un árbitro, las señales de humo que hacemos, pero esto de acá no está dentro de los exámenes de admisión. Dentro de los exámenes de admisión lo que te preguntan netamente es acerca del lenguaje artificial o el lenguaje natural, la diferencia entre ambos. Te dicen de los siguientes corresponden al lenguaje natural o te mencionan de los siguientes corresponden al lenguaje artificial, ¿ya? Lenguaje artificial o lenguaje natural. Y después de hablar del lenguaje, de la clasificación, pues vamos a hablar de las funciones del lenguaje. ¿Cuáles son las funciones del lenguaje? Tenemos principalmente tres funciones del lenguaje, que estas funciones nos van a interesar para cuando nosotros vamos a identificar proposiciones. La primera función del lenguaje es la función expresiva. La segunda función del lenguaje es la función directiva. Y la última función del lenguaje que nos interesa a nosotros en lógica es la función informativa. La función expresiva es aquella en la que el emisor toma el papel principal y manifiesta sus estados de ánimo, manifiesta sus sentimientos a los demás. En este caso, por ejemplo, ahí tenemos, Manuela, te extraño demasiado. ¿Cómo odio a mi suegra? ¿Lo ves? Diferentes tipos de enunciados en los cuales tú transmites o manifiestas tus estados de ánimo, tus emociones. Función directiva. ¿Cuándo hablamos de la función directiva? Hablamos de la función directiva cuando buscamos generar una respuesta en el receptor. Buscamos generar una respuesta en el receptor. Buscamos que el receptor haga algo por nosotros. Por ejemplo, ¿cuál es tu número de celular? Con eso de ahí, con esa pregunta, yo espero que alguien me responda. Yo espero que alguien me responda, que alguien me dé el número de celular. O cuando dices en ese tiempo jugamos ludo esta noche, también esperas que alguien te responda, que alguien haga algo por ti. La acción humana, ¿ya? Esa es la función directiva. Y la función informativa es aquella que busca transmitir conocimiento a ciertos acontecimientos. La función informativa es aquella que puede ser evaluada con valor de veracidad, con valor verdadero o con valor falso, ¿ya? Entonces, hasta ahí hemos visto las funciones del lenguaje. También hemos visto la clasificación del lenguaje y hemos visto las formas del pensamiento, ¿correcto? Vamos a hablar ahora de las dos primeras formas del pensamiento, muchachos, ¿ya? Las dos primeras formas del pensamiento. Sé que todos están cansados, no se preocupen, siempre vamos a cumplir con la parte teórica, con la programación, así que no hay problema por parte de eso, ¿ya? A ver, empezamos con las formas del pensamiento. La primera forma del pensamiento es el concepto. El concepto es el tema de la siguiente semana. Vamos a estudiar a profundidad lo que es el concepto.
Vamos a estudiar los conceptos categoremáticos, los conceptos acategoremáticos, la intención, la extensión de los conceptos, la inclusión, la exclusión. Vamos a estudiar las definiciones de conceptos, las operaciones con conceptos. También vamos a estudiar la siguiente semana. Vamos a profundizar respecto al tema del concepto. El día de hoy yo solamente quiero que tú sepas de manera general, de manera específica, qué cosa es el concepto. El concepto ya sabemos que se manifiesta a través del término. ¿Ya? ¿Cuáles son las características del concepto? Las características del concepto son las siguientes. El concepto es la mínima forma del pensamiento. El concepto es una imagen que se genera en nuestra mente, es una imagen mental. El concepto posee las características esenciales de un objeto. Un concepto no tiene verbo, un concepto no afirma ni niega nada. Un concepto tampoco tiene valor de verdad. Un concepto no puede ser verdadero ni falso. Francisco Miro Quesada considera al término, y el término es la manifestación del concepto, Francisco Miro Quesada considera al término como la unidad mínima del pensamiento. No te olvides, Francisco Miro Quesada considera al término como la unidad mínima del pensamiento. Pero ¿quién es la mínima forma del pensamiento? El concepto. Ahí lo tienes, ¿ya? Entonces, si hablamos de imágenes mentales, por ejemplo, esto de acá es una imagen mental. Perro. Yo te digo perro, puede ser que hayas generado esta imagen mental, o puede ser que hayas generado otra imagen mental, diferentes tipos de imágenes mentales, ¿ya? Igual, cuando yo digo pelota también, igualmente, diferentes imágenes mentales. O cuando digo quizás avión, motocicleta, bicicleta, celular, laptop, computadora, estás generando imágenes mentales. Y esas imágenes mentales son de las características esenciales de los objetos, las características esenciales de un objeto. En este caso, por ejemplo, ¿cuáles son las características que lo hacen ser un perro? Las características que lo hacen ser una pelota, como la forma, por ejemplo. ¿Ya? Esos son los conceptos, las mínimas formas del pensamiento, las imágenes mentales que pertenecen a las características esenciales de un objeto y no poseen verbo, no te olvides, no poseen verbo, ¿ya? Por ejemplo, también tenemos conceptos como la palabra todos, y, es mentira, salvo que, sí, solo sí. Estos de acá también son conceptos. Más adelante vamos a conocer que estos de acá son conocidos como conceptos acategoremáticos porque no tienen sentido por sí mismos. En cambio, los de acá arriba son conocidos como conceptos categoremáticos, conceptos que tienen sentido por sí mismos. Acá tenemos otros ejemplos de concepto. Mira, mesa es un concepto. Mesa negra también es un concepto, porque ninguno de los dos tiene verbo, ninguno de los dos está afirmando nada. En cambio, el último ejemplo, la mesa es negra, este verbo está afirmando algo. Y cuando tú afirmas algo, obviamente ya deja de ser concepto. El último no es concepto. Por ejemplo, acá, 2 más 3 son conceptos, porque acá no estoy afirmando nada. 2 más 3 no estoy diciendo. 2020 también es un concepto, no estoy afirmando nada. ¿Ya? En cambio, 20 más 30 es igual a 50. Acá sí estoy yo afirmando algo, mírame. Y como yo afirmo algo, esa afirmación tiene valor de verdad. Y al tener valor de verdad significa que puede ser verdadera o que puede ser falsa, porque posee un valor de verdad. Entonces recuerda que los conceptos no son verdaderos ni falsos, los conceptos tampoco tienen verbo y que los conceptos son imágenes mentales de las características esenciales. Pueden ser de dos tipos, pueden ser conceptos que tienen sentido por sí mismos o pueden ser conceptos que no tienen sentido por sí mismos, categoremáticos o acategoremáticos. Como te expliqué, lo vamos a ver. Como te expliqué, lo vamos a ver a profundidad cuando lleguemos a llevar el tema del concepto, que es la siguiente semana. No quiero confundirlos todavía, ¿ya? No quiero confundirlos con definiciones más específicas del concepto. Lo que quiero hasta ahorita que sepas simplemente es que el concepto ahí tiene sus características y cómo se reconoce un concepto, nada más, nada más. No vamos a hablar de conceptos individuales, singulares, particulares, universales, no vamos a hablar de conceptos contradictorios, conceptos opuestos, no vamos a hablar de estos conceptos colectivos y tanta cosa, no. Eso lo vamos a hablar después, la siguiente semana. ¿Ya? Hoy simplemente me basta con que sepas qué cosa es el concepto, nada más, nada más. Bien, siguiente forma del pensamiento, siguiente forma del pensamiento. Acá hay un ejercicio, acá hay un ejercicio para determinar cuáles son conceptos. A ver, ¿qué dicen? ¿Cuál sería la clave correcta para este ejercicio? A ver.
Avión. ¿Avión es la clave correcta? ¿Seguros? A ver, vamos a ver si es cierto. A ver, tribu, obviamente, tribu me genera una imagen mental y por ahí hay características esenciales. Sí, bueno, tribu sí, correcto. La 1 sí. Duérmete, no, la 2 ya no es. La 2 ya no es una afirmación, más que todo es una orden, no. La 2 no es, por lo tanto, se va la D y se va la E, ¿verdad? Se va la D y se va la E. Continente americano, claro, continente americano, no está afirmando ni negando, mira, continente americano. Muy bien, la 3 también, la 3 también. Correcto, por lo cual se va la B, se va la B, se va la B, ya está, se va la B. ¿Ya? Tenemos entonces entre la A y la C. Pero, profe, la 4, ¿por qué no es la 4? La 4 no es porque es una afirmación. Hay doctores, quiere decir presencia de doctores, existencia de doctores, una afirmación. Por lo tanto, la 4 no es concepto. Y nos quedaría la 5, mesa blanca de pino. Es un concepto, ¿ah? Es un concepto la 5, es un concepto más específico todavía, mucho más específico que solamente el concepto mesa. Porque yo puedo decir mesa, es un concepto. O yo puedo decir mesa blanca, es un concepto. O yo puedo decir mesa blanca de pino, es un concepto más específico que los anteriores. También es concepto. Muy bien, correcto. La clave para este ejercicio es la letra A. Muy bien, muy bien. Siguiente, a ver. Ahí está, ¿ves? Vamos a hablar ahora de los juicios, ¿ya? También vamos a hablar más adelante de los juicios, cuando llegamos a estudiar las proposiciones. Ahí vamos a hablar de los juicios también. Pero en este caso me importa que conozcas de manera general lo que es un juicio. ¿Cuáles son las características de un juicio? Bueno, un juicio relaciona dos o más conceptos, siempre. Siempre un juicio tiene dentro de él a dos o más conceptos. Puede ser que tú digas, profesor, pero yo conozco juicios que solamente tienen una palabra. Tener una palabra no tiene nada que ver con tener conceptos. Conceptos significa relacionar, por ejemplo, conceptos categorimáticos y acategorimáticos. Tener mínimo dos conceptos para formar un juicio. Mínimo dos conceptos para formar un juicio. Por ahí puede que tú me digas, profesor, pero amanece es un juicio y solo tiene un concepto. No, 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 no. Amanece es una oración elíptica la cual dentro de él lleva muchos más términos. No es que sea una sola. Por ejemplo, yo digo duermo. Duermo no es un concepto. ¿Por qué? Porque acá, a pesar de que tú digas profesor, pero sí, porque tiene uno solo y usted dice que tiene relacionan a dos o más. Yo duermo, correcto, muy bien, yo duermo. Yo estoy durmiendo. La acción me está representando la acción. No hay un concepto, hay más de dos conceptos. ¿Te das cuenta? Por eso es que los juicios me dice ahí que relacionan a dos o más conceptos. Todo juicio es una oración y un juicio afirma o niega algo también. Características de los juicios, no de las proposiciones, no de las proposiciones, sino de los juicios, ¿ya? No de las proposiciones, sino de los juicios, ojo, ¿ya? Porque juicio no es lo mismo que proposición y desde ahora lo tienes que saber. Juicio no es lo mismo que proposición, ¿ya? Hay que tener cuidado. Pero las proposiciones sí son juicios, o sea, de arriba hacia abajo no, pero de abajo hacia arriba sí, ¿ya? Hay que tener bastante cuidado entonces. Por ejemplo, necesito verla pronto, como cumple con la función expresiva, es un juicio expresivo. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, también es un juicio expresivo. ¿Por qué? Porque cumple con la función expresiva. Si cumple con la función apelativo directiva, es un juicio directivo. ¿Qué día es hoy? Prohibido usar celulares, juicio directivo. ¿Ya? Cumple con la función directiva. Y en cambio, si el juicio cumple con, perdón, si el enunciado cumple con la función informativa, serán conocidos como juicios aseverativos. Y estos juicios aseverativos que tú ves acá al último, estos juicios aseverativos son las proposiciones. Estos de acá son las proposiciones, los de arriba no. Por eso, si es que nosotros hablamos de juicios, todos ellos son juicios. Todos ellos son juicios, ¿ya? Todos ellos son juicios. Todos ellos son juicios. Cierra la puerta ya, cierra la puerta, ya no vamos, son las 10 de la noche ya. No vamos a vender nada. Ya está. Bien, disculpas, a ver, por ahí ha habido una pequeña interrupción. Ya está. A ver, continuamos, a ver. Continuamos, ya continuamos. No sabes lo que dices, no sabes. Ya, continuemos, a ver, continuemos. Continuemos, a ver.
Juicios. Son las proposiciones, los juicios aseverativos. Son las proposiciones, los juicios aseverativos. Bien, continuamos entonces, continuamos a ver. Juicios aseverativos son las proposiciones, ¿ya? Esas son las proposiciones. Esas son las proposiciones, ¿ya? Entonces, no todo juicio es proposición, recuerda. Todo esto de acá son juicios, todo esto de acá son juicios, ¿ya? Siguiente, a ver, siguiente. A ver, ¿cuál es la clave correcta para esto? ¿Cuál es la clave correcta para esto? ¿Cuál es la clave correcta para esto? A ver, ¿cuál es la clave correcta para el ejercicio? Ejercicio 7 dice, bueno, en realidad es el ejercicio 2. A ver, bueno, no sabes lo que vendo, así que no, esta hora ya no se vende ya. A esta hora ya no salen los drogos a esta hora ya. ¿Cuál es la clave correcta para este ejercicio? A ver, vamos. Dice, son juicios, ojo, son juicios, dice, son juicios. ¿Qué vende? ¿Qué esconde? Dice. Bueno, no quiero que sepas, mejor que no sepas porque no quiero que caigas en esos vicios. Sí, a ver, dígame, ¿cuál es la clave correcta? Son juicios. No me está preguntando son proposiciones. No me está preguntando son proposiciones. Vendo pasto, sí, vendo pasto. Vendo hierbabuena, ruda, perejil, culantro, tal vez quieras, ¿verdad? Cositas verdes, sí, sí. ¿Cuáles son juicios? ¿Cuáles son juicios? Háblame, dime. Los juicios no son proposiciones. Los juicios no son proposiciones. Orégano también. Orégano molido si quieres. También, ya. Sí. Ya, qué roche, qué roche. Pensé que había silenciado el audio. A ver, ¿cuál es la clave ya? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave correcta para el ejercicio? Por ahí hay alguien que siempre activa su audio. Vamos, confío en ti. Sé que en este momento no me vas a dejar solo. ¿Cuál es la clave correcta para este ejercicio? Me están preguntando por juicios. 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 Muy bien, Leticia. Por fin. Una buena en todo este siglo. Por fin. A ver, ¿cuáles son juicios? Los juicios son aquellos que afirman algo. Los juicios son aquellos que están conformados por dos o más conceptos, pero no me están preguntando por las proposiciones. La uno es un juicio. El 28 de diciembre es el Día de los Inocentes. Es un juicio, es un juicio. No es un concepto, mira, porque tiene verbo. Aquí está el verbo, mira, ve. Es el Día de los Inocentes, ahí está el verbo. Titano es un satélite del... También es un juicio, porque está afirmando, también es un juicio. Las sirenas son muy hermosas, también es un juicio. Profe, ¿qué? Sí, también es un juicio. Hablamos de juicios, no de proposiciones, ¿ya? No de proposiciones. La 4, ¿cuál es tu nombre? También es un juicio. También deja de ser concepto esto. No es concepto, es un juicio. Juicios. Ojo, no lo confundas con proposiciones, ¿ah? No lo confundas con proposiciones, ¿ya? El amor es un sentimiento humano. También es un juicio, ¿ya? También es un juicio. Diferencia, claro, hay diferencia. Ya lo he dicho anteriormente, lo vuelvo, retrocedemos en el tiempo. Ahí está, ¿ve? Los juicios relacionan dos o más conceptos. Todo juicio es una oración y se caracteriza por afirmar o negar algo. No hablamos de las proposiciones, hablamos de los juicios. Por ejemplo, necesito verla pronto, es un juicio. Acá está, ¿ve? Es un juicio. ¿Qué tipo de juicio? Juicio expresivo. Hay golpes en la vida tan fuertes, es un juicio expresivo, pero es un juicio. ¿Qué día es hoy? También es un juicio. Juicio directivo, también es un juicio. Prohibido enamorarse, prohibido usar celulares, prohibido estacionarse, también es un juicio. Son juicios, afirman o niegan algo. Los koalas también es un juicio, también. La diferencia es que de todos estos juicios, solamente estos últimos son proposiciones. Solamente esos últimos son proposiciones. Y en la pregunta que está acá, no me hablan de proposiciones, me hablan de juicios.
Entonces, ¿cuáles son juicios? Todos. Todos esos son juicios. Pregunta de examen sumativo del CEPUS, sumativo, perdón, simulado, pregunta de examen simulado. Esta ha sido una pregunta de examen simulado. No confundas a los juicios con conceptos. Claro, los conceptos forman juicios y aquí tienes todos los juicios, mira, a ver. Ahí están todos los juicios, ¿ya? Todos los juicios. Ten bastante cuidado. No estamos hablando de proposiciones, porque ya va a llegar el momento de llegar a ese tema de proposiciones. Ahora solo estamos hablando de la segunda forma del pensamiento, que es el juicio, nada más. De eso estamos hablando, ¿ya? Por estar pensando en la hierbabuena, el orégano, pues ya ves, por estar pensando en tus ramas medicinales, en lo que tomas para drogarte, porque tú te drogas, ¿sí o no? O no me digas que no te drogas. No, profe, yo no. ¿Cuándo? ¿Cuándo me ha visto? ¿Qué hablas? Sí te drogas, oye. Tu manzanilla, tu valeriana son drogas, aunque tu mate de coca también, claro, son drogas, aunque no lo quieras, tu Red Bull que tomas, tu Volt, no sé, qué otras cosas te metes al cuerpo también, claro, profe, yo pero de la buena siempre compro, dice, ya ves que lo haces, ya ves, Red Bull, dice, ya ves, manzanilla, correcto, la manzanilla te relaja, es un relajante, ¿sí o no? Igual que la valeriana también. Ya te descubrí, ya te descubrí, te acabo de delatar. Drogos. Drogos, ya, todos, ya. Bueno, sigamos, vamos con la número 8, ¿ya? La número 8, que digo el siguiente, la siguiente forma del pensamiento, ya la siguiente forma del pensamiento. El razonamiento es la siguiente forma del pensamiento, ya, el razonamiento. El razonamiento, el razonamiento, el razonamiento, ya, ya mis ojos están, mis pupilas están dilatadas, mira. Ya, a ver, continuemos, no, ¿cómo crees? Yo jamás, jamás. A ver, sigamos. El razonamiento. ¿Cuáles son las características del razonamiento? ¿Cuáles son las características del razonamiento? Los juicios forman razonamientos. A ver, profe. Los juicios forman razonamientos, pero primero dijo que los conceptos formaban juicios y ahora dice que los juicios forman razonamientos. Claro, es una cadena, ¿lo ves? Es una cadena. Un razonamiento siempre tiene conclusión. Siempre tiene conclusión. Un razonamiento siempre posee conclusión y un razonamiento se caracteriza por su validez o corrección. Un razonamiento se caracteriza por ser válido o correcto, ¿ya? Ahí tenemos un ejemplo de un razonamiento de manera verbal, mira, ve. Los juicios forman razonamientos. Los juicios que tienes al inicio son las premisas y el juicio que está aquí al último es la conclusión. Todos ellos son juicios, ojo, todos ellos son juicios. Ese es un juicio, este es un juicio. Las premisas son juicios y como son juicios y dentro de ellas son proposiciones, son verdaderas o falsas. Y la conclusión también es un juicio, por lo tanto es verdadera y falsa. Escúchame, solo las premisas y la conclusión son verdaderas o falsas. El razonamiento es válido o correcto. Ojo. El razonamiento es válido o correcto. No puedes hablar tú de premisas válidas. No hagas eso. No vas a ingresar si haces eso. No puedes hablar tú de premisas válidas. No puedes decir eso. Esto de acá no existe. Tampoco puedes decir mi conclusión es válida. Tampoco puedes decir esto. Esto de acá no existe. No puedes hablar de premisas válidas ni de conclusión válida. Así como también no puedes hablar de un razonamiento verdadero. Y tampoco puedes hablar de que existen razonamientos falsos. No puedes hablar de esto. Esto de acá es incorrecto hablar así. No puedes hablar de esta manera. ¿Por qué, profe? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Mira, a ver. Porque las premisas y la conclusión se caracterizan por ser verdaderas o falsas. No se caracterizan por validez, no. Se caracterizan por ser verdaderas o falsas. Y el razonamiento, ¿por qué se caracteriza el razonamiento? El razonamiento, ¿por qué se caracteriza? El razonamiento se caracteriza, ¿por qué? Por ser válido o
correcto. Por eso se caracteriza válido e inválido. Muy bien. Por su validez. Muy bien. Yo he visto preguntas de examen, preguntas de prácticas, preguntas de sumativos, preguntas de simulados, que dice, en las alternativas decía, la conclusión es válida. No, la conclusión no es válida. La conclusión es verdadera o falsa. La conclusión no puede ser válida, ni correcta, ni inválida tampoco. Igual que las premisas tampoco pueden ser válidas o inválidas. Las premisas y la conclusión pueden ser verdaderas o falsas. El razonamiento es el válido o inválido. El único que es válido o inválido es el razonamiento. Y el razonamiento es el conjunto de premisas. Todo esto que está ahí adentro es el razonamiento. Entonces nosotros podemos tener este ejemplo, mira, ve. Acá hay otro tipo de razonamiento en el cual nosotros tenemos premisas y conclusión. Estas premisas pueden ser verdaderas o falsas y esta conclusión también puede ser verdadera o falsa. Pero todo el razonamiento es válido o inválido. Nada más, todo el razonamiento. Claro, muy bien. Es el ponendo pones, correcto. Es el ponendo pones, ¿ya? Es el ponendo pones. Muy bien. Ese es el razonamiento a cambio. Es el ponendo pones. Correcto, muy bien. Entonces, un razonamiento se caracteriza por la validez. Pregunta de examen, dime que te acuerdas de esta pregunta. Ha venido, mira, dime que te acuerdas de esta pregunta, dime que te acuerdas de esta pregunta. ¿Cuál es la característica de un razonamiento? ¿Cuándo un razonamiento es válido? ¿Cuándo un razonamiento es inválido? Hay dos maneras, muchachos, de reconocer la validez. La primera es el contenido y la primera es el contenido y la segunda es la estructura. Si hablamos de la estructura, hablamos de reglas o leyes. El ponendo ponens, el silogismo hipotético puro, el disyuntivo, el transitividad simétrica, podemos hablar del tolendo ponens, del tolendo tollens, reglas o leyes. Esa es la estructura. Pero si hablamos del contenido, el contenido se relaciona al valor de verdad de las premisas y la conclusión. En un razonamiento, se puede dar el caso de que las premisas verdaderas me produzcan una conclusión verdadera. Esto no es posibilidad, esto es algo necesario. Eso se tiene que dar sí o sí. Eso no se puede cambiar, muchachos. Eso no se puede cambiar. En un razonamiento, si las premisas son verdaderas, la conclusión necesariamente también es verdadera. Déjame buscar, creo que ha venido en el último examen ordinario, si no mal me equivoco. Déjame buscarlo acá, la última. Creo que en el último examen, en la parte teórica, no me acuerdo si ha sido ordinario o examen de SEPUN. Sí, creo que ha sido examen de SEPUN. Creo que ha sido examen de SEPUN. Ya, sí, en el examen ordinario del área C. En el examen ordinario del área C. Ahí está. En el examen ordinario del área C nos preguntaron acerca de esta teoría. Mira, el examen ordinario, pregunta 28 en el área C. Ahí nos estaban hablando de los razonamientos formalmente válidos, cuando la conclusión se deduce a partir de las premisas mediante leyes lógicas. Ya nos hablaban de los razonamientos deductivos también nos hablaban de los razonamientos inductivos y de los razonamientos mediáticos, ¿no? En la pregunta, ¿ves? Pregunta número 28, reciente examen ordinario, área C. Ahí nos estaban preguntando acerca de este tema que estamos viendo en este momento, ¿ya? Los razonamientos. En un razonamiento de premisas verdaderas, la conclusión necesariamente tiene que ser verdadera. Necesariamente. En una premisa también puede ocurrir que de premisa verdadera y la otra premisa falsa, la conclusión pueda ser verdadera o falsa. Esto puede ocurrir. Esto puede ocurrir. Por ejemplo, premisa verdadera, premisa 2 falsa, conclusión verdadera. Puede darse. O premisa verdadera, falsa, falsa. También puede darse. También puede darse que de dos premisas falsas la conclusión sea verdadera. También se da ese caso según el contenido, que de dos premisas falsas la conclusión salga verdadera, así como también que de dos premisas falsas la conclusión salga falsa. Lo que nunca se va a dar en un razonamiento es que de dos premisas verdaderas la conclusión sea falsa.
Eso jamás se dará en un razonamiento. Jamás. De dos premisas verdaderas la conclusión sea falsa. Eso jamás se va a dar en un razonamiento. Jamás. No te olvides, ¿ya? Entonces, lo que sí puede ocurrir en un razonamiento es que de premisas verdaderas la conclusión sea verdadera. Necesariamente tiene que darse eso. Eso es el uso del contenido. El contenido del valor de verdad de las proposiciones. Es decir, del valor de verdad de las premisas, ¿ya? De las premisas. De la estructura es otra cosa, pues. Podemos hablar de la estructura. Mira, te hago un ejemplo para diferenciar esto, ¿ya? Te hago un ejemplo, ¿ya? A ver, había un ejercicio que vino de la siguiente manera. A ver, lo voy a colocar en la siguiente PPT. Uy, no se puede. Ah, sí, ahí está, creo. A ver, a ver, a ver. ¿Este de acá? No, no, no. No, no está. Ya. Entonces voy a colocarlo acá. Voy a colocar. Uy, uy, uy. Ya está. Voy a colocar acá el ejercicio. Voy a colocar acá. Mira, premisa 1. Ya. Ahí está. Premisa 1, mira. Ay, ya está. Esa es la premisa 1, ¿ya? Esa es la premisa 1. La premisa 2, a ver. La premisa 2. Ya está. Ahí está. Y la conclusión, muchachos, no te duermas, no te duermas, estoy que te veo. Y la conclusión, aparece, has encendido tu cámara, mira, ve, qué falta, ¿ah? El, Parece que como de puerto. el puerto. Yo estoy de sueño ya. Ya, ha sido para ver si te das cuenta, ha sido para ver si se han dado cuenta. ¿Ya? El puerto. El puerto, ya, mejor no digo nada. El puerto del Callao. Ya está. Ya. No hay sueño, no hay sueño. Ya, ahí está. Sí la acomodé, mira, ahí dice el puerto. Ya, ha sido para ver si se han dado cuenta, para ver si están despiertos. A ver, miren, miren, miren. Dice, de todos los océanos, el Océano Pacífico es el más grande del mundo, ¿ya? El puerto del Callao es un puerto en el Océano Pacífico y el puerto del Callao es el más grande del mundo. Eso de ahí ha venido un pregunta de un examen sumativo del CEPUM, ¿ya? Si nosotros hablamos de la estructura, esto se formaliza así, mira. De todos los océanos, el Océano Pacífico es el puerto más grande del mundo. Así ve. Y el otro dice, el puerto del Callao, así, el puerto del Callao es un puerto en el Océano Pacífico. Por lo tanto, dice, el puerto del Callao, lo coloco una A ahí, el puerto del Callao es el más grande del mundo. Así ven. Si hablamos de la estructura, eso se formaliza de esta manera. De esta manera se estaría formalizando. Y obviamente tú me dirías, profesor, miren lo que vamos a hacer acá es aplicar la regla del silogismo hipotético puro, se elimina el P, se coloca acá abajo el A, se coloca el GM, utilizando la regla del SHP, utilizando la regla del SHP, el silogismo hipotético puro, esto de acá resulta ser, ¿verdad? Eso es lo que me van a decir, que eso de ahí resulta ser válido, que eso de ahí resulta ser válido. Ya está. Ya, que resulta ser válido, pero te dije que interesa el contenido por sobre la estructura. Y mira, ve,
Te pregunto, vamos a ver el valor de verdad de cada una de las premisas. Dime, ¿cuál es el valor de verdad de la premisa número 1? A ver, ¿cuál es el valor de la verdad, del premisa número 1? ¿Será verdadera? ¿Será falsa? Verdadero. De letras, a la gente de letras, ahí está la V. La número 2, ¿qué dicen? La número 2, ¿será verdadera? ¿Será falsa? Verdadero. Verdadera, ahí está. Y la conclusión, Falsa. mira, ve, según el Cumple. contenido, mira, según el contenido de las premisas, tú sabes que de dos premisas verdaderas, la conclusión necesariamente tiene que ser verdadera. Pero ¿qué pasa cuando no sucede eso? ¿Qué pasa cuando no sucede eso? Cuando no sucede eso, quiere decir que es inválido. Mira, mira lo que está pasando, ve. Ahí está, ve. Por el contenido, este es inválido. Y algunos van a hacer esto, algunos van a ir directamente acá a su estructura y van a decir eso es válido. No, no hagan esto. Primero siempre recuerden ver el contenido de las premisas. De dos premisas verdaderas, la conclusión nunca será falsa. Y si eso ocurre, estás frente a un razonamiento inválido. Frente a un razonamiento inválido. ¿Te das cuenta? Esa es la aplicación de lo que acabamos de ver en este ejemplo. ¿Ya? No se olvide. Bien, ahora vamos a hablar, a ver, ahí tenemos, por ejemplo, a ver, tenemos un argumento, a ver, veamos. Ningún vacuno es felino. El puma no es un vacuno. El puma no es felino. Eso es lo que me está diciendo, ¿ya? Ningún vacuno es felino. ¿Ya? Ningún vacuno es felino. Verdadero. El puma no es un vacuno. Verdadero. El puma no es felino. Mira, estamos bien, mira, ve. Ningún vacuno es felino, correcto, ¿verdad? ¿Verdadero o no? A ver, despierta, hoy no soy yo, no te duermas. Ya, no te duermas. Ningún vacuno es felino. Sí, no, ¿verdad? Verdadero, Sí, eso es sí. verdadero. El puma no es un vacuno. Claro, el puma no es un vacuno, no es verdadero también. Y la conclusión, el puma, Falsa. oye, la conclusión es falsa. Y esto lo hace inválido, ¿sí o no? Es inválido automáticamente por el contenido, mira, ve, el argumento no es válido. La 1, la 2 se elimina. La 2 se elimina la E, se elimina de cabeza. Y la 1 sí se queda. Ahí está, ve. La 3 dice, es válido porque sus premisas, oye, no es válido. Está mal la 3. Ya está, ve. La Avión, 5, avión. no es válido porque su forma es incorrecta. ¿Ya ves? Ahí está. La A. ¿No ves? Nada más. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que se debe verificar antes de hablar de las reglas del ponendo ponens, el tolendo tolens. Obviamente eso de ahí ya lo tendrías que haber sabido cuando lleguemos a las inferencias, ya lo sabrías cuando llegamos a esas inferencias, pero obviamente esto es parte teórica, ¿ya? No te olvides. Clases de razonamiento, con esto terminamos, muchachos, ya con esto vamos a terminar. La clase de los razonamientos, ¿qué clases de razonamientos conoces? Razonamiento deductivo, razonamiento inductivo, razonamiento mediato, razonamiento inmediato, razonamiento transductivos, razonamientos abductivos también. Vamos a hablar de la clase de los razonamientos. Primera división, por el número de premisas. Por el número de premisas. Avenida en preguntas de examen. Vuelvo a revisar mi banco. Acá tengo. Siempre, bueno, yo siempre paro con mis bancos de preguntas, porque siempre les digo a los chicos, avenida en tal pregunta, en tal examen, porque siempre tengo que estar ahí con las preguntas tipo examen de admisión. Mira, a ver, esta pregunta, la pregunta número 5, decía lo siguiente: en los razonamientos mediatos, en los razonamientos mediatos, se da que tienen dos a más premisas. En los razonamientos mediatos. Si hablamos del número de premisas, por el número de premisas tenemos dos tipos: razonamiento inmediato y razonamiento mediato. Razonamiento inmediato son aquellos tipos de razonamiento que tienen una sola premisa, una sola, como yo, una sola, como yo sé, una sola premisa. Ya no te olvides, una sola premisa, nada más. ¿Ya? En cambio, los razonamientos mediatos o mediáticos son como tú, tienen dos o más, no te olvides. Ya, razonamientos inmediatos como mi profe, solo tiene una. Como razonamientos mediatos como yo, que tengo dos o más. Eso es la analogía que tú tienes que hacer. ¿Ya? Una sola premisa, inmediatos.
Dos o más premisas, mediatos. ¿Ya? No te olvides. Mira, ve, una sola premisa acá. Por ejemplo, ¿cuáles son los ejemplos más recurrentes en razonamientos inmediatos? Las inferencias inmediatas de la lógica tradicional. La oversa, conversa, contrapuestas son razonamientos inmediatos porque vienen de una sola premisa. Vienen de una sola premisa. Y los razonamientos mediatos son los silogismos. Los silogismos son razonamientos mediatos. Los modelos inferenciales son razonamientos mediatos también, aquellos que tienen dos o más premisas. Entonces, si te viene una pregunta y esa pregunta dice, ¿cuántas premisas como mínimo tiene un razonamiento? Leticia, ¿cómo vas a decir eso? Uy, dos son mejor que uno. O sea, ya, no voy a comentar eso. Sigo mejor con mi clase, ¿ya? ¿Cuántas premisas como mínimo tiene un razonamiento? Y me dijo, ¿cuántas premisas como mínimo tiene un razonamiento? Una, ya. No le hagan caso a Leticia, por favor, está en otras ahorita, está en otras, ¿ya? A ver, ¿cuántas premisas como mínimo, me han contado? Ahí sí te hace la santa, ya, me han contado. Ya, ¿cuántas premisas como mínimo tiene un razonamiento? Una. Como mínimo, una premisa tiene un razonamiento. Y como máximo, infinidad de premisas. No te olvides, inmediatos, ¿ya? Siguiente división. ¿Por qué? Por el grado de generalidad o por la forma. Tenemos el razonamiento inductivo y el razonamiento deductivo y el razonamiento transductivo y el razonamiento abductivo. El razonamiento inductivo es aquel que va de premisas particulares a una conclusión general. Escucha lo que te voy a decir con respecto a la inducción. Las premisas están contenidas totalmente en la conclusión. Las premisas están contenidas totalmente en la conclusión. Esa es la característica del razonamiento inductivo. Cuando vamos de lo particular a lo general. Ya, cuando vamos de lo particular a lo general. En cambio, un razonamiento deductivo es aquel que el valor de la conclusión está dentro de las premisas. El valor determinado de la conclusión está dentro de las premisas. Al revés, al revés. Por eso es que el razonamiento deductivo vamos de lo general a lo particular. De lo general a lo particular. Razonamiento deductivo, de lo general a lo particular. ¿Ya? Acá también tenemos el razonamiento trans, que es el razonamiento transductivo y que también lo estudiamos, ¿ah? En CEPUM es la última semana la que se estudia el razonamiento transductivo, porque se estudia la inducción y la transducción, si no recuerdas, inducción y transducción. ¿Qué cosa es el razonamiento transductivo? Bueno, muchas veces dicen que tiene el mismo grado que la premisa y la conclusión. Si la premisa es particular, la conclusión también, o que si la premisa es general, la conclusión también, tienen el mismo grado. Pero muchas veces los razonamientos transductivos comparan, hacen comparaciones también. ¿Ya? En este caso, eso es un razonamiento transductivo. Mira, ve, cuando hacemos una comparación para restablecer un orden específico, la misma generalidad, muy bien, correcto, Emily, tienen la misma generalidad en su gran mayoría, pero buscamos establecer un orden en la transducción. Ordenamos, como en el siguiente ejemplo. Los razonamientos abductivos, por lo contrario, se usan para formular hipótesis o posibilidades que vienen a estar sustentadas por la palabra posible. Es posible, pero ojo, no se dan este tipo de razonamientos porque violan las reglas y son netamente falacias dentro de las falacias formales. Por ejemplo, si llueve se mojan las calles, se mojaron las calles, posiblemente llovió. Esto de acá se fundamenta en lo siguiente, mira, si llueve, P, entonces se mojan las calles, Q. Se mojaron las calles, Q. Y acá, mira, ve, tú sabes muy bien que esto es una falacia, ¿ya? Aquellos chicos que conocen un poco ya el tema de falacias, esta es una falacia, esto no se puede dar, esto no se puede dar. Y como esto no se puede dar, nosotros concluimos en P, pero para determinar que sea válido, para determinar su validez, para limitar su validez, le colocamos la palabra posiblemente. Le formulamos una hipótesis acá para justificar su validez, ¿ya? Para justificar su validez. Esos son los razonamientos abductivos, ¿ya? Esos son los razonamientos abductivos, ¿ya? Antes de hablar de la práctica, de clase, quiero decir una cosita más, mira. Vamos acá. Una cosita más, ¿ya?
Puede ser que tú encuentres lo siguiente. Ah, ojo, mira, ve, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya sé, lo que vamos a colocar. Algunos. Ya está. Miren, ya, ahí tenemos un ejemplo. Otro más voy a colocar acá. Ya, ahí tienes otro ejemplo. Ahí tienes otro ejemplo, mira. Ahí tienes otro ejemplo. Colocar otro más acá. De ahí tienes otro ejemplo. Ya está. Ahí tenemos ejemplos, muchachos. Estos tres ejemplos que yo acabo de colocar acá, los tres son razonamientos. Los tres son razonamientos. ¿Por qué? Porque tienen premisas y conclusión. ¿Y cómo vas a determinar tú que son razonamientos? Porque los razonamientos tienen esta forma. Mira, acá lo voy a escribir arriba, mira. Los razonamientos tienen esta forma de acá, mira. Ve. Las premisas, las premisas, las premisas están separadas por una I. Las premisas están separadas por una I. Y la conclusión está determinada por una flecha. Así, mira, pueden estar así. Ahí, estas son las premisas. Estas son las premisas y esta es la conclusión. Siempre que van determinadas por una condicional. Un razonamiento tiene presente a una condicional, en la cual en un lugar tengo a las premisas y en el otro lugar tengo a la conclusión. Mira, te pregunto, en la 1, ¿qué tipo de razonamiento será la 1? Te pregunto, la 1, ¿qué tipo de razonamiento será la 1? A ver, ¿qué dice? ¿Qué tipo de razonamiento será la 1? A ver, primero dime, ¿es mediato o inmediato? ¿Es mediato o inmediato? En la 1, la 1, la 1. Inmediato, muy bien, correcto, es inmediato. Ahora la pregunta ¿es deductivo o inductivo? ¿Deductivo o inductivo? ¿Deductivo o inductivo? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Será deductivo o será inductivo? ¿Ya? Ya se equivocó Leticia, ya se equivocó Joaquín, ya se equivocó Sharon también. ¿Será deductivo o inductivo? A ver, profesor, pero a ver. Usted ha dicho que el inductivo es aquel que va de lo particular a lo general. Y acá dice algunos, mira, a ver, acá dice algunos y acá dice todos. Ya, pues, profe, está yendo de lo particular a lo general y eso es inductivo. No, no es así, porque acá tienes que fijarte en el sentido de la flecha. Dice dado que, y como dice dado que, esta palabrita dado que, el sentido de la flecha es hacia allá. Hacia allá es el sentido de la flecha. Quiere decir que esto de acá es la conclusión y esto que tienes acá son las premisas. Ten bastante cuidado, no por el hecho que veas al particular al inicio y al universal al final, quiere decir que es inductivo. No, ten cuidado. Interesa en dónde está la conclusión, interesa hacia dónde apunta la flechita. Ahí se equivocan bastante, bastante se equivocan acá. Este es un razonamiento deductivo, deductivo. ¿Por qué? Porque vamos de acá, mira, ve, vamos del universal a lo particular, de la premisa, estas son las premisas, a la conclusión, ¿ya? Tenía la apariencia, claro, tenía la apariencia porque viste primero al particular y después al universal. No, por eso es que esas trampas vienen en CEPUM, esas trampas vienen en CEPUM, esas trampas no las vas a encontrar en el ordinario,
Esas trampas las vas a encontrar en CEPUN. CEPUN es más específico con sus exámenes. El examen de CEPUN es mucho más difícil, más complicado que el examen ordinario. Y más ahora que tiene la misma modalidad porque es un solo examen sumativo. Un solo examen sumativo nada más. A ver, dime, la segunda, la siguiente. ¿Qué tipo? Primero tienes que identificar la flecha. Eso es lo que tienes que hacer primero. Y la flecha está acá, ¿ve? El ya que. El ya que es la flecha. Ahí está la flecha, mira, ve. El ya que, el ya que. Y el ya que es igual que el dado que. Así, hacia allá. Entonces, acá tenemos, mira, mira, acá tenemos, y acá tenemos los otros. Acá tenemos los otros. Ahí está. ¿Qué sería? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué sería? Mira lo bonito, mira el sentido de la flecha, ¿no? Oye, te estás equivocando en cosas que realmente no entiendo por qué, ¿ah? Mira la flecha. La puntita de la flecha siempre va hacia la conclusión. La puntita de la flecha siempre va hacia la conclusión, ahí ve. Entonces, la conclusión es universal. Y las premisas son particulares. ¿Y quién va de lo particular a lo universal? Lo inductivo. Es un razonamiento deductivo y mediato. ¿Lo ves? Deductivo y mediato. El último, a ver, el último. ¿En dónde está la flechita? La flechita, acá ve. Por lo tanto, ahí está la flechita, ¿lo ves? Por lo tanto, ¿y la flechita hacia dónde va? Hacia allá ahora. Hacia allá va la flechita. Ahora, acá tienes a las premisas y acá tienes a la conclusión. Y de acuerdo a esto, dime, ¿qué tipo de razonamiento será? ¿Inductivo o deductivo? De acuerdo a esto, a ver, ya, tienes esta oportunidad para que resalzas tu error, ¿ah? ¿Será deductivo o inductivo? Mira lo bonito, mira, premisas acá y conclusión acá. ¿Será deductivo o inductivo este razonamiento? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Deductivo o inductivo? Mira, no puede ser que te hayas confundido. Deductivo, pues deductivo, es deductivo, ay, 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 ¿por qué no quiere responder? ¿Ves? Deductivo, aquí sí, pues porque los es universal y Carlos es particular. Y acá va así, universal o particular, deductivo, deductivo. ¿Lo ves? Entonces, muchachos, no se malacostumbren. No piensen que siempre van a tener primero a las premisas y después a la conclusión. No, eso no lo hace Sepun. Sepun te coloca trampas. Sepun te engaña como él, igualito, peor incluso. Sepun te engaña y lo peor es que Sepun no te permite ingresar si es que te dejas engañar. No, no te dejes engañar, no te dejes engañar, ya no te dejes engañar. Siempre tienes que buscar primero el sentido hacia dónde va la conclusión, dónde está ubicada la conclusión. Y según dónde está ubicada la conclusión, nos damos cuenta cuál es la premisa y cuál es la conclusión. Lo demás ha quedado entendido, lo demás yo sé que es entendido, mediato, inmediato, deductivo, inductivo, pero vas a tener algunos problemas con la ubicación de la conclusión y las premisas, nada más. Eso era lo que quería decirles, eso era lo que quería decirles y aclarar esto de acá. Ya, eso era lo que quería aclararles, muchachos. Bien, listo. Entonces, no es un tema netamente práctico, no tiene muchos ejercicios prácticos. En algunos casos simplemente tenemos que conocer algunos términos como mediato, inmediato, deductivo, inductivo, aductivo, transductivo, qué es un juicio, un razonamiento. Tenemos que conocer términos como esos nada más. Bien, el día lunes vamos a realizar la práctica, el día lunes vamos a resolver la práctica, ¿ya muchachos? Les voy a mandar la práctica el día de mañana para que puedan ir avanzando, ¿ya? Para que puedan ir resolviendo, ¿ya? La práctica el día de mañana y mañana les estaré mandando los videos de las sesiones, ¿ya? Mañana les estaré mandando el video de las sesiones, de la primera sesión, recuerden que tienen acceso al YouTube, ¿ya? Ahí en el YouTube pueden encontrar todos los videos, ¿ya? Listo, muchachos, esto ha sido todo por el día de hoy, muchas gracias. Vayan a tomar su manzanilla, su valeriana, vayan a tomar su matico, vayan a tomar su eucalipto, no sé qué te estarán dando para el COVID, pero anda, toma, ¿ya? Cuídate, nos vemos, Brian, gracias, Xiomara, nos vemos, Luis, nos vemos, Elizabeth, Emeline, igualmente, no te preocupes, Emeline, así es, hay que equivocarse, pero ya te has equivocado mucho, ¿eh? No te preocupes. Leticia, cuídate, Leticia, ya sabes, nunca con dos, siempre con uno, ¿eh? Pero tú es al revés, pero tú nunca con uno, siempre con dos.
Ya nos vemos, Johnny, cuídate, Lucero, Lucero, bienvenida, Lucero. Nos vemos, Miguel, igualmente, cuídate, cuídate. Nos vemos, Natalie, cuídate también. Sharon, igualmente. Cuídense, muchachos, nos vemos hasta el día lunes, ¿ya? Nos vemos. Gracias, cuídense, la fidelidad ante todo. Cuídense, cuídate, cuídate. Nos vemos, gracias, muchachos, nos vemos. Buenas noches con todos. Vayan a dormir. Anda a duerme, Leticia, anda a duerme. Tienes sueño ya. Vamos, no vamos, vamos. Ya vayan a dormir, ya, vayan a dormir. Cuídense, muchachos, nos vemos hasta el día lunes.